hermanos, el texto que vamos a estar estudiando hoy es Hechos capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 10. Y este pasaje lleva por título El cojo saltará, ¿verdad? El cojo saltará. Y ahora vamos a ver por qué este título, ¿no? El cojo saltará. Señor, gracias. Aquí estamos, Padre, delante de ti. Bendícenos con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Tú estás aquí, Señor, entre nosotros. Amén. Bien, hermanos, después del día de Pentecostés, ¿recuerdan ustedes cuando Cristo, podemos decirlo, derramó el Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia y comenzó su misión? El evangelista nos muestra no solamente un resumen de la vida de la iglesia, ¿verdad? De la vida comunitaria, como ya lo vimos en Hechos capítulo 2, del versículo 42 al 47. ¿Recuerdan cómo los creyentes vivían en comunión, en la palabra, ¿sí? En la oración? Pero también el libro de los Hechos nos muestra relatos particulares, ciertas historias. Así como en los evangelios, cuando inician los evangelios nos muestran milagros, nos muestran señales. Pero el libro de los Hechos también nos recuerda, según Hechos capítulo 1, versículo 1, que el Señor Jesucristo sigue su obra, ¿verdad? Sigue su obra. En los evangelios, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sanando, predicando la palabra de Dios. Pero luego vemos en el libro de los Hechos que Cristo asciende a los cielos y Él sigue obrando. Según Hechos capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo que eso significa es que el Señor Jesucristo sigue obrando en la vida de su iglesia, continúa enseñándonos y obrando en la vida de su pueblo. O sea, Cristo continúa su obra desde el cielo por medio de su Espíritu Santo. Ya eso lo habíamos dicho. Así que el relato de la sanidad del cojo a la puerta del templo no es una historia, por así decirlo, bonita, una historia conmovedora, sino además esta historia revela pues también de manera profunda quién es el Señor Jesucristo y revela también nuestra necesidad, la necesidad del hombre por Cristo, ¿verdad? Y esa historia nos muestra, número uno, que hay barreras poderosas que solamente el Evangelio puede derribar. Barreras poderosas que solamente Cristo puede derribar, y eso lo vemos en los primeros versículos, versículo 1 y versículo 2. ¿Cuáles son esas barreras? Pedro y Juan subían juntos, ¿a dónde? Al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Lo primero que nos dice es que Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración. No sé si ustedes habrán escuchado, habrán estudiado acerca de las horas de la oración en las que el pueblo de Dios acostumbraba a ir al templo. Los judíos especialmente oraban 3 veces al día. Oraban a las 9 de la mañana, oraban a las 12 del mediodía y oraban a las 3 de la tarde. En esa hora, a las 3 de la tarde, la hora novena, justamente en esa hora, mientras que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, esa hora era una hora también estratégica en un sentido para colocar a los mendigos o las personas necesitadas ahí cerca del templo. ¿Por qué? No solamente era una hora de oración, sino era una hora donde se caminaba mucho, era una hora muy trajinada. Era una hora donde no solamente el pueblo iba a orar, sino también era una hora donde se traía el sacrificio el sacrificio en la tarde, no era el matutino vespertino, sí, y era ese sacrificio que se traía a las 3 de la tarde. Así que imagínense, todo el mundo llegando al templo a orar y a traer el sacrificio. Y este hombre, ¿dónde estaba? Allí, en la puerta. Él no estaba adentro, él estaba en la puerta de ese templo, ¿no? Era una hora muy traficada, había mucha gente, ¿verdad?, que iba al templo.
Y ahí a esa hora tienen a este cojo de nacimiento. Y este detalle, como ya lo dije, es bien importante porque, bueno, él permanecía en la puerta. ¿Y por qué permanecía en la puerta? Él no podía entrar. Tenía limitaciones, no solamente físicas, tenía limitaciones también de manera, podemos decir, temporal, porque el Señor iba a obrar en la vida de este hombre, pero de alguna manera estas barreras muestran también el poder del Evangelio y lo que el Señor había prometido hacer en la vida de su pueblo, del pueblo de Dios. Este hombre era cojo y normalmente uno relaciona a los cojos hoy día con, esa persona es coja, o sea, es decir, esa persona puede caminar con un bastoncito. Pero esta persona era una persona tullida, era una persona que no podía caminar. Tenía que tener la ayuda de otras personas. Entonces esa persona obviamente tenía limitaciones físicas. Esa persona, usted se imagina, esa persona obviamente no podía trabajar y tenía que depender de otras personas que le ayudaran. Pero no solo eso, esta persona no podía entrar al templo a adorar de manera libre como hoy lo estamos haciendo nosotros aquí en este lugar, que estamos cantando, ¿verdad? Que podemos expresar nuestra adoración. Bueno, este hombre no podía hacer eso. ¿Por qué? Bueno, según el sistema de adoración del antiguo pacto, es decir, del Antiguo Testamento, tenía ciertas restricciones. Eso lo podemos ver en varios textos del Antiguo Testamento, especialmente en Levítico, capítulo 21, del versículo 16 al 20. Mire lo que dice. Dice que Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, Aarón, ninguno de tus descendientes por tus generaciones, miren esto, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios, ¿verdad? Versículo 18, y dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. ¿Quiénes no podían acercarse? Por ejemplo, una persona ciega no podía entrar. Una persona cojo, dice. Una persona mutilada no podía entrar. Si tenía algún sobrante también en su cuerpo, no podía entrar. O varón dice que tenga quebradura de pie, nadie podía entrar. O por ejemplo una rotura en su mano, si tuviera una joroba, no podía entrar. Versículo 20, una persona enana, no podía entrar. O que tenga nube en el ojo, no podía entrar tampoco. O que tuviera alguna enfermedad en su piel, una sarna en su piel, no podía entrar al templo. El sistema de sacrificios del antiguo pacto apuntaba a algo. O sea, todas estas limitaciones estaban apuntando a algo perfecto, sin tacha, puro, santo. Y sabemos que es el Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo esto estaba apuntando a las limitaciones que todos los seres humanos tenemos. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas acercarnos a Dios. Y lo vamos a ver aquí, el Señor se acerca a nosotros, transformando nuestra vida, trayéndonos a Él, haciéndonos su pueblo, el pueblo de Dios. Así que vemos entonces, número uno, barreras temporales. No podía hacer lo que normalmente todos hacían, limitaciones físicas, limitaciones económicas. Él tenía que ir a ese lugar, ¿verdad? Que le dieran limosna. Él estaba viviendo de la caridad de otras personas. Pero él tampoco podía adorar a Dios en el templo. Ahora, después de la evidencia de estas barreras poderosas que impedían que este cojo de nacimiento, él era cojo de nacimiento. Y no vamos a adelantarnos, pero usted lee más adelante todo el capítulo 3 y el capítulo 4 y se va a dar cuenta que este cojo de nacimiento tenía más de 40 años de edad. Le dejo de tarea en el capítulo 4. Revela que este cojo de nacimiento tenía más de 40 años. O sea, es decir, que esta persona desde que nació, por muchos años. Ahora imagínense, normalmente uno, bueno, yo no sé si usted, ¿verdad? Lo ve de esa manera, pero uno aprende a identificar a ciertas personas. Ah, ese es tal persona que colocan en tal lugar. La mayoría de las personas, o por lo menos en general, conocían a ese mendigo.
conocían ese cojo que colocaban ahí en ese templo. Y algo que vamos a ver aquí, y es algo paradójico, y es que a este hombre lo ponían, el templo tenía muchas puertas, pero a él lo ponían en una puerta específica. ¿Cómo se llamaba la puerta del templo? La hermosa, ¿recuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué la hermosa? Bueno, esa puerta era una puerta muy costosa. Un hombre mendigo, un hombre necesitado frente a una puerta hermosa, hermosísima. Dicen algunos estudiosos que esa puerta, para poder abrirla y cerrarla, necesitaban aproximadamente 20 personas. Normalmente aquí necesitamos a veces 2, 3 personas que nos ayuden a cerrar la puerta. No porque cueste mucho, sino porque es difícil a veces cerrarla. Pero en esos días, cerrar esa puerta, abrir esa puerta, necesitaban 20 personas. Era una puerta hermosísima, hecha de bronce. Una puerta muy costosa. Entonces este hombre necesitado en medio de esa puerta costosísima y todo lo que representaba el templo, ¿verdad? Que era algo glorioso. Pero ese hombre estaba ahí en medio de sus limitaciones. Pero ¿qué ocurre? Número 2, Hechos 3 del versículo 3 al versículo 7. Dice la escritura, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, esto es importante, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Qué vemos aquí? El poder del Señor Jesucristo. Mientras Pedro y Juan estaban entrando al templo, este cojo que está ahí está esperando recibir dinero de todos los que están entrando al templo. Así que Pedro y Juan, como era costumbre, iban a la hora de la oración y la expectativa del cojo era una expectativa terrenal. ¿Qué estaba pensando él? Recibir monedas para sobrevivir tal vez un día más. Pero Pedro fija en él la mirada y Juan se quedan ahí mirándolo. Y este dato es importante porque normalmente las personas que iban a entrar al templo no lo miraban. Ellos entraban y echaban cualquier moneda, ¿verdad? Cualquier dinero y entraban. Pero Pedro y Juan miran a este hombre. Le prestan atención a este hombre. Ponen la mirada. Y entonces él piensa que tal vez porque ellos estaban ahí detenidos mirándolo, él tal vez, estoy infiriendo, ¿no?, en el texto, pero tal vez este cojo está diciendo, bueno, esto me están mirando mucho, ¿no? Seguramente que me van a dar más plata, ¿verdad? Normalmente pasa así. Cuando tú bajas el vidrio porque alguien, ¿verdad?, viene a lavarte el carro o algo y de pronto tú le metes conversación, es posible que la persona pueda pensar, el patrón me va a dar más, ¿verdad? Pero no, lo que reciben es, Pedro lo mira y le dice, yo no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Normalmente cuando estos versículos se estudian, algunos piensan solamente en la sanidad. Pero vamos a ver más adelante que el mismo apóstol Pedro y Juan van a explicar que este milagro se dio fue por la obra de Cristo. Fue Cristo el que sanó a ese hombre. Porque la gente está sorprendida y mirando al instrumento, pero no están viendo a la fuente. Es decir, no están mirando a Dios, que fue realmente el que obró el milagro en la vida de ese hombre, ¿verdad? Pero la expectativa del cojo era terrenal. Pero Pedro dice, yo no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Algunos dicen el don de sanidad. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Tenía a Cristo. Porque él lo que le dice es, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es decir, el nombre, la persona de Dios, la persona, especialmente la persona del Señor Jesucristo, lo hemos dicho, es el mismo evangelio.
O sea, el mensaje del evangelio es Cristo. Es Cristo. ¿Quién es Él? Lo que Él ha hecho por nosotros. Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su regreso por segunda vez. Es el evangelio. Y nosotros necesitamos creer en el evangelio. ¿Y por qué digo que esta declaración de que lo que tengo te doy no necesariamente era el milagro, aunque el milagro hacía parte de lo que él iba a recibir? Pues déjeme decirle que aquí vemos una bendición completa, el evangelio completo, que enfatiza todo el ser del hombre. O sea, toda nuestra vida. El Señor está interesado en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, pero también en nuestra alma, en nuestro ser interior. Todo nuestro ser necesita ser redimido. Y entonces dice la Escritura que Pedro lo tomó por la mano, también una vez más muestra de ese tacto relacional, ¿verdad? De ese condescender, y lo levanta. Y el contraste es claro aquí en estos versículos. El dinero de este hombre podía aliviarlo de manera temporal, pero no cambiar la condición de este hombre. Los sacrificios que se estaban haciendo ahí en ese templo podían señalar la necesidad del perdón, pero no limpiar la conciencia de este hombre y transformarlo. Solo Cristo tiene el poder para poder transformar el corazón del hombre. Y esta condición que vemos aquí de este hombre, que ya lo leímos en Levítico, de alguna manera revela la condición del hombre. El hombre tullido, el hombre incapaz en sus propias fuerzas de venir a Dios para adorarle. Pero el hombre es sanado por el poder de Dios. Cristo mismo fue el que sanó a este hombre, ¿verdad? Los apóstoles declaran a través de las Escrituras, ¿no?, que la fuente del poder divino y de todo bien espiritual viene de Dios. Fue en el nombre del Señor Jesucristo, es decir, la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con esta declaración en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Porque muchas veces se usa el nombre del Señor Jesucristo como un amuleto, ¿sí? Y uno lo ve en las películas, en muchos lugares. El nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Pero lo usan como un amuleto. Pero el nombre del Señor Jesucristo representa quién es Cristo, representa su persona, representa su obra, representa el evangelio. Y lo vamos a ver más adelante, que lo que hace el apóstol Pedro, ¿verdad?, a la luz de este milagro, luego lo que él hace es explicar el evangelio. Y vamos a ver a través del libro de los Hechos algo que me llama la atención, y es hechos y palabras, hechos y palabras, hechos y palabras, ¿verdad? Aquí, después de este milagro, Pedro, por ejemplo, no dice, bueno, ¿quién más está por ahí para sanarlo? No. Pedro lo que hace es que toma este milagro y luego predica el evangelio, ¿verdad? Maravillas, acciones, palabras, o sea, algo completo, ¿no? Pero luego, que vemos del versículo 8 al versículo 10, versículo 8 al 10, vemos entonces al cojo saltando. ¿Y esto qué significa? Dice el versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo, aquí está, le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían. ¿Quiénes? Los habitantes del pueblo, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que habían sucedido. Así que el hombre sanado ahora entra con ellos al templo, adorando, regocijándose, exaltando el nombre de Dios. El hombre que había sido cojo, ahora este hombre camina. Pero no solamente este hombre camina, ahora este hombre está saltando y adorando a Dios. Y es importante, el que escribe este relato inspirado por el Espíritu Santo, ¿quién fue? Lucas. Lucas, el médico Lucas. Y Lucas registra esto, ¿no? Para decir primero que la sanidad fue inmediata. O sea, la sanidad fue inmediata. Y lo otro que hizo este hombre fue que
comenzó a saltar de manera inmediata y adoró el nombre del Señor Jesucristo. Pero este salto, como ya les mencioné, el cojo saltará, ¿verdad? Y hay muchas canciones que nos recuerdan el poder del Señor y todo lo que Dios hace. Pero es importante porque este relato de el cojo saltará era una profecía de Isaías en el capítulo 35. Usted lo puede leer más adelante, del versículo 3 al versículo 6. Y esa profecía se dio 700 años antes de Cristo. Y esa profecía estaba apuntando a que cuando viniera el Mesías, el Hijo de Dios, que viniera del cielo, Él venía, ¿verdad?, a revelar quién era Él por medio de palabras y hechos, como en el Evangelio de Juan, ¿no? Hemos estado estudiando a través del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos muestra señales del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. E Isaías, especialmente el versículo 6, dice: entonces el cojo saltará como un ciervo, recordándonos que el Señor Jesucristo venía a eso, venía a libertar al hombre de su condición espiritual. Y esta era una señal de la era mesiánica, es decir, del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, a través de esta historia vemos entonces que el cojo no solamente recuperó su movilidad física, sino también recibió acceso a la presencia de Dios. Este hombre ahora entra por primera vez al templo. Él nunca había podido entrar al templo, él siempre estaba allá afuera. Todo el mundo lo reconocía como el cojo, ¿verdad? El mendigo que colocan afuera en la puerta, el cual no tenía acceso a adorar a Dios. Él no tenía acceso, ¿verdad?, a unirse al pueblo de Dios para orar, como todos venían a orar y adorar a Dios. Él estaba allí afuera, pero ahora por la obra de Cristo, él recibe acceso y él puede entrar ahora por primera vez al templo, no solamente caminando, sino ahora saltando y expresando su adoración a Dios. Por eso, amados hermanos, el expresar nuestra adoración a Dios también es importante. Sabemos, hay algunos hermanos, ¿verdad?, que quizás de pronto dicen amén, o otros por allá que quedan quietos, ¿no? Pero no significa que no están adorando, están adorando. Pero aquel que dice amén, aquel que toca las palmas, aquel que cuando se está predicando se conecta y está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, son expresiones de adoración. Y lo que nos muestra entonces es que este hombre que estaba afuera, ahora él se convierte en un adorador. Él se convierte en un adorador. Y él está saltando, adorando el nombre de Dios. Imagínense esa escena ahí, ¿verdad? En el templo, todo el mundo orando. Y este tipo de repente entra y comienza a caminar y todo el mundo lo comienza a ver. Oye, y este tipo no es el que está allá afuera. Y comienzan a verlo y de repente él comienza a saltar y comienza a alabar a Dios. ¿Cómo se sentiría usted, no? Todo el mundo orando, como estábamos ahorita, orando, ¿verdad? Y de repente este personaje entra. ¿Qué pensarían? Y este tipo vino a interrumpirnos nuestra adoración. Este tipo, ¿verdad?, es como un poquito diferente, ahora saltando. No, él estaba regocijado, él estaba adorando al Señor por la obra que Dios había hecho en la vida de él. Él estaba caminando, él estaba saltando, él estaba glorificando el nombre de Dios. Ahora, hermanos, este hombre no solamente estaba glorificando el nombre de Dios por su milagro. Vamos a ver más adelante que este hombre había puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y vamos a ver la explicación del apóstol Pedro de este milagro. Pero este hombre puso su fe en Cristo. Es posible que este hombre había escuchado del Señor Jesucristo muchas veces. Es posible incluso que los apóstoles ya lo conocían también. Porque recuerden, se acostumbraba a ir al templo a orar 3 veces al día. Y este hombre, cuando obviamente ve tal vez el poder de estos hombres y escucha la explicación de este hombre, es decir, de Pedro, él tal vez está recordando, ¿no?, lo que ha escuchado tal vez de Jesús.
Y obviamente él no había tal vez visto al Señor Jesucristo, pero él había escuchado del Señor Jesucristo, tal vez. Él había visto a los apóstoles, pero vemos aquí la explicación del apóstol Pedro recordando que el milagro que él recibió no fue un milagro que vino por el poder y la autoridad de los apóstoles, sino que vino por la obra de Cristo. Ahora, obviamente, tenemos que decir que los apóstoles estaban representando al Señor Jesucristo. Aquí los apóstoles no dijeron en mi nombre, ¿no? Ellos no dijeron en mi nombre. Ellos dijeron en el nombre de Cristo. Es en el nombre del Señor Jesucristo. Y como ya lo dije ahorita, no debemos usar el nombre del Señor Jesucristo para cualquier cosa. El nombre del Señor Jesucristo es sagrado, ¿no? Sagrado. No debemos tomar el nombre de Dios, nos dice la Escritura, en vano. Es decir, debemos tomar el nombre de Dios con propósito. No de manera vacía, no de manera, ¿verdad? Como que relajada, como dicen algunos. Ahora, todos los familiares, los amigos, las personas en general que lo conocían, vieron el milagro, vieron su transformación, lo reconocían. Dice que lo reconocían, que era aquel que se encontraba en la puerta del templo para pedir dinero. ¿Y qué ocurre? Todas estas personas que están asombradas al ver lo que había sucedido. Ahora uno pensaría nuevamente, bueno, un milagro, ¿verdad? Y necesitamos nosotros milagros también en nuestros días. Sí, Dios lo puede hacer, Él es soberano. Pero nuevamente, si ustedes ven el patrón a la luz de todas las Escrituras, muchas personas recibieron milagros, pero no creyeron en Jesucristo. ¿Recuerdan los 10 leprosos? Todos fueron sanados de lepra. Pero solamente vino uno y trajo adoración y alabanza al Señor. Bueno, el caso de este hombre fue sanado, pero fue salvado también, lo vamos a ver más adelante. Y este hombre entonces viene y adora y reconoce al Señor. Reconoce a Cristo. Así que, hermanos, nuevamente recordando aquí el orden que hemos visto a la luz de este pasaje, el cojo saltando, glorificando el nombre de Dios, apuntando al Mesías, al Señor Jesucristo, quien fue, ¿verdad? A la final, quien le sanó a él. Estamos diciendo, y a la luz de Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos, Lucas nos está recordando que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros de manera presencial, pero ahora Él asciende a los cielos y su Espíritu Santo es derramado sobre la vida de la iglesia y Él sigue obrando, Él sigue actuando en la vida de su pueblo. Así que lo que hace Cristo mismo, y debo decirlo, Cristo mismo fue el que lo hizo, tumbó estas barreras poderosas de limitación que tenía este cojo, pero mostró su poder Cristo y usó como instrumentos a los apóstoles. Pero no solo eso, el cojo fue sanado de manera poderosa, completa, de manera inmediata. Pero hubo un servicio en un sentido, podemos decirlo en el buen sentido, hermanos. Hubo un culto, la liturgia del culto cambió un poco. Porque este hombre entró saltando, alabando el nombre de Dios, pero apuntando al Mesías, al Hijo de Dios, ¿verdad? Al Hijo de Dios. Hermanos, como conclusión de este pasaje, podemos decir que este relato del cojo siendo sanado nos muestra que el Señor Jesucristo es quien quita todas las barreras que nos impide poder llegar a Dios. La religión externa, es decir, la religión centrada en el hombre, no en Dios, puede señalar nuestra necesidad, pero no sanar. El dinero nos puede ayudar mucho, ¿no? Pero el dinero puede ayudarnos a ciertas necesidades, pero el dinero no nos puede salvar. Solamente el Señor Jesucristo nos puede dar vida nueva. En nuestro contexto también enfrentamos barreras, enfrentamos dudas, enfrentamos ciertas situaciones, heridas emocionales,
podemos decir pecados persistentes, indiferencia espiritual. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Cristo sigue levantando a los que no pueden levantarse por sí mismos. Cristo mismo sigue derramando su gracia y su misericordia, así como este cojo entró también saltando al templo. Nosotros hoy también somos llamados a vivir en adoración. Una adoración verdadera. No se trata aquí de fingir que estamos gozosos, ¿verdad?, saltando y adorando a Dios, sino que realmente podamos expresar nuestra adoración con gratitud, con asombro, con reverencia a nuestro Dios. Y que podamos ser también usados como instrumentos para poder remover también las barreras de aquellos que quieren acercarse a Dios, que podamos ser instrumentos, como dice el apóstol Pablo, instrumentos de justicia. Y la iglesia, el pueblo de Dios, todo el cuerpo de Cristo, está llamado a servir a un mundo que está herido. Que podamos ver la necesidad como Pedro y Juan vieron realmente la necesidad. Nosotros estamos llamados a ver la necesidad espiritual que tienen las personas que están esclavas del pecado, que están como este cojo impedido para poder acercarse al Señor. La iglesia está llamada a mostrar con palabras, pero también con hechos, que en el nombre del Señor Jesucristo hay restauración. Ese levántate y anda fueron las mismas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Lázaro: a ti te digo, levántate. ¿Recuerdan? Así que es un levantarse a una nueva vida. Es un levantarse a una vida de adoración. Es levantarse a una vida de restauración. Es un levantarse a una vida de acceso, ¿verdad?, a venir y servir a nuestro Dios. Así que, hermano, que todo este pasaje te recuerde a ti y a mí que somos adoradores del Señor. Y que cuando entremos por este lugar sepamos, todos venimos a adorar a Dios. ¿Qué era lo que Pedro y Juan venían a hacer? A orar. Nosotros, ¿a qué venimos? Venimos a orar. Venimos a traer en un sentido nuestros sacrificios, según Romanos capítulo 12. Ahora son sacrificios no muertos. Es decir, ahora no son animales, no son sacrificios de animales, sino según Romanos capítulo 12, ahora es nuestra vida siendo entregada a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es nuestro culto. Ahí la palabra es nuestro servicio, nuestra adoración, un culto racional, es decir, un culto que se entienda qué es lo que nosotros hacemos cuando venimos acá. Venimos a adorar a Dios, ¿verdad? No fue como que, ay, no tenía nada que hacer y voy para el culto. No, yo creo que todos ustedes tenían algo que hacer también. Pero es tener esa conciencia, como estos creyentes, venir al templo a orar, a buscar la presencia de Dios, a traer nuestros sacrificios de adoración, es decir, nuestra vida siendo entregada al Señor para ser servidores de nuestro Dios. Amén. Que tú puedas también saltar, adorar a Dios, porque el Señor ha transformado tu vida y ahora tú eres un adorador. Amén. Somos adoradores. ¿Cuántos son adoradores? Colócate en pie y vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, si quieres saltar, salte, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, oh Dios. Nos recuerdas, Señor, que este hombre, este cojo saltó, pero este cojo saltó recordándonos quién es Cristo, su poder, su enseñanza. Señor, y tú nos recuerdas que tú eres el único que tienes todo el poder para derribar nuestras barreras. Tú tienes todo poder, Señor, para obrar en nuestras vidas y que nuestra vida de adoración en un sentido cambie. Que nosotros, Señor, en espíritu y en verdad, Padre, podamos acercarnos en adoración. Señor, hoy oramos pidiéndote que renueves nuestras vidas. Permite, Señor, que
de manera voluntaria, con gozo, Señor, nosotros podamos venir a este lugar para cantarte. Qué hermoso escuchar hoy, Señor, las alabanzas. Qué hermoso poder escuchar a tu pueblo hoy cantar. Qué hermoso, Señor, ver a tu pueblo hoy venir a escuchar tu palabra y entregar sus vidas ante ti, Señor. Oh Padre, sigue ayudándonos y sigue, Señor, obrando nuestras vidas para que nosotros podamos desear, como dice el apóstol Pedro, desear como niño recién nacido la leche espiritual, la leche pura de tu palabra, para que por ella podamos crecer para la salvación. Permítenos crecer en tu palabra, permítenos buscar tu rostro en oración, permítenos meditar en tu palabra, permítenos reflexionar en cómo va nuestro caminar, nuestro andar. Permítenos, oh Dios, venir en arrepentimiento, Señor, y pedir también, Señor, por un avivamiento personal, por un avivamiento familiar, Señor, y que tú obres en nuestra vida familiar y que eso se pueda ver, Señor, al venir a adorarte aquí en la iglesia, Señor, todos unidos como tu pueblo, cantando, saltando, adorando tu nombre por quien tú eres, Señor, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual nosotros necesitamos, Señor. No tenemos plata, no tenemos oro, pero tenemos, Señor, lo más importante que eres tú, Padre, tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias y oramos, Señor, en esta noche, en Cristo Jesús, pidiéndote, Señor, que sigas bendiciendo nuestras vidas y que al salir de este lugar recordemos una y otra vez, Señor, que nuestro mayor tesoro eres tú, Padre. Te damos gracias. Amén. Amén.